Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia y los vemos a través de titulares. El primero de ellos se da en Ecuador. La fiscal general de la Nación encargada decide abrir una investigación en contra de la vicepresidenta del país, una denuncia en su contra por el presunto cobro de diezmos a su personal. Este delito de consumancia cuando era asambleísta levanta una polvareda política, pone a prueba la ley anticorrupción del actual gobierno. Estamos atentos a todo lo que suceda en esta nación suramericana. Segundo tema que es noticia, México, juez ordena postergar deportaciones de migrantes que viajan con niños y niñas y adolescentes. La medida se da en momentos en que el gobierno federal está en el centro de la polémica por su falta de atención y control de las caravanas migrantes. Tenemos el análisis. Y tercer tema que es noticia, Rusia. Nos preguntamos varios hechos. ¿Qué hay detrás de la nueva escalada de tensiones entre esta nación y Ucrania? ¿Es una provocación el ingreso de 3 buques militares ucranianos en aguas rusas? Hay un hecho ya para destacar. Esta noche se sabe que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, podría suspender su encuentro con Vladimir Putin por esta situación. Vamos a analizarlo aquí en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Es noticia de Ecuador, un nuevo escándalo de corrupción enloda el escenario político del país. La vicepresidenta María Alejandra Vicuña es acusada de cobros de contribuciones indebidas cuando ejercía como asambleísta. El mismo delito por el que hace pocos meses una asambleísta perdió su curul y otros son investigados por la Fiscalía. La Fiscalía General de Ecuador iniciará una investigación sobre la acusación en contra de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña por el supuesto cobro de diezmos a su personal cuando se desempeñaba como asambleísta hace 6 años. Hablan de una declaración juramentada. Efectivamente acudiremos hasta el lugar donde se hizo esta declaración juramentada y en base a eso se iniciará la investigación previa respectiva. Se practicará dentro de la investigación previa todas las diligencias necesarias para esclarecer el ilícito. La denuncia parte de Ángel Sagbay, un ex asesor de Vicuña, quien asegura debía depositar mensualmente la suma de $300 a la cuenta de la exdiputada como supuesta contribución para el movimiento Alianza Bolivariana Alfarista, lo cual hizo desde el 1 de junio de 2011 hasta el 31 de mayo de 2012. En junio de 2012, Sagbay recibió un ascenso, por lo que el monto del diezmo habría aumentado a $1.400 por mes. La declaración juramentada fue presentada ante un notario el mes pasado y el denunciante afirmó tener como respaldo los comprobantes de depósito. La vicepresidenta respondió a la denuncia al afirmar que se trata de un montón de calumnias e infamias que se resolverán en la vía judicial. Vicuña fue designada como vicepresidenta del gobierno de Lenín Moreno en enero pasado, en reemplazo del ex vicepresidente Jorge Glass, destituido de sus funciones y sentenciado a varios años de cárcel por una presunta vinculación al caso Odebrecht, nunca comprobada. Glass cumple más de un mes en huelga de hambre como medida de protesta. No es la primera vez que un alto funcionario público es acusado de cobros de contribuciones indebidas en ese país. El nicho de corrupción se destapó en septiembre pasado, cuando un grupo de legisladores emprendió una investigación en torno al cobro de peaje o diezmo por parte de algunos diputados a sus asesores por el privilegio de mantener el cargo. Entonces, la Asamblea solicitó a la Contraloría y Fiscalía auditar las cuentas bancarias de los presuntos implicados. Sobre esto, el medio local El Telégrafo recogió versiones sobre 15 casos de supuestos pagos donde estarían involucrados los partidos Social Cristiano Madera de Guerrero, Revolución Ciudadana, Alianza País e Independientes. Según funcionarios, hay al menos 4 modalidades de extorsión que van desde pagar las compras de supermercado de un legislador hasta cancelar las cuotas de un auto nuevo al jefe.
El delito representó la separación del cargo de la asambleísta Norma Vallejo en septiembre. Ahora podría sentar las bases para un eventual enjuiciamiento político a la mano derecha del presidente Lenín Moreno por los delitos de cohecho o extorsión, lo que representa una pena de 3 a 5 años de cárcel. El gobierno que pregona la lucha contra la corrupción no escapa de su propia realidad. Ahí está el escenario al que sumamos más información desde nuestra mesa, desde nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Investigan acusación de corrupción contra vicepresidenta de Ecuador. Muy atentos a este hecho, la fiscal general encargada de Ecuador asegura que investigará sobre esos presuntos cobros irregulares a cambio de puestos de trabajo que vinculan a la actual vicepresidenta, anteriormente asambleísta, diputada María Alejandra Vicuña. La fiscal general encargada, Ruth Palacios, informaba justo esta jornada que iniciarán esa pesquisa sobre la acusación en contra de la vicepresidenta sobre supuestos cobros de coimas a cambio de puestos de trabajo cuando era legisladora. Ángel Sabbay, ex asesor en el despacho de Vicuña, denunció en una declaración juramentada, que trabajó para Vicuña con 2 cargos distintos, que debió hacer pagos mensuales de entre 300 y 1.400 dólares desde el 2011 hasta el año 2013 a nombre de la legisladora. De acuerdo con el testimonio de Sabbay, la coima le fue solicitada directamente por Vicuña como condición para acceder al cargo y bajo el pretexto de ser una contribución obligatoria por el movimiento Alianza Bolivariana Alfarista, conocido como ABA. Miren ustedes, sobre esta denuncia, la funcionaria acusada aseguró que se trata de una calumnia y una injuria que se resolverá por vía judicial. Sin embargo, el denunciante sostiene que tiene pruebas de todos los depósitos realizados a las cuentas que están a nombre de la ahora vicepresidenta de la Nación. Hay algunas personas, seguramente, abrimos comillas, esto dice, muy interesadas en difundir esto, en pasar este reportaje también armadito, dijo la vicepresidenta para defenderse. Entre tanto, la fiscal encargada anunció el inicio de la investigación para esclarecer el presunto delito. No podría adelantarme a lo que se va a hacer una investigación previa. Esa es una investigación reservada justamente para asegurar los resultados de esta investigación, explicó ante la prensa la fiscal general encargada. Y a propósito de la prensa, me quiero ir precisamente con esa imagen que da cuenta, me quiero ir con esta imagen que tenemos justamente acá, vamos a revisarla, porque es lo que está sucediendo. Muy atentos a la rueda de prensa de la vicepresidenta de esta nación suramericana, María Alejandra Vicuña. En cualquier momento saldrá. Esto sucede en el Palacio de Carondelet, Palacio de Gobierno, en Quito, en la capital ecuatoriana. Muy pendientes de ello, sin duda, para conocer cuál es su postura. De hecho, más temprano, ella lo que planteaba es que era toda una armazón política para hacerle daño a ella. No solamente como la figura, en la vicepresidenta del país, sino para hacerle también ruido y golpear al gobierno del presidente Lenín Moreno. En ese contexto hay gran cantidad de reacciones desde la política, algunas desde la derecha han explicado que debe haber una investigación profunda desde otros partidos que hacen vida dentro del proceso legislativo, dentro de la Asamblea Nacional. Dicen también justo eso, pero incluso algunos desde la izquierda van más allá, como Alianza País a través de sus voceros, e indican que ella debería renunciar, hacerse a un lado, dejar su cargo de vicepresidenta a un lado para que avancen las investigaciones, por ejemplo, a través de un tiempo previo. Nosotros vamos a tener esta rueda de prensa, tendremos el análisis. Por ahora, pausa brevísima y ya venimos aquí con Es Noticia. Volvemos con más de Noticia, atentos a la información en desarrollo que se registra en Quito, la capital del Ecuador, tras la denuncia que se hacía por parte de un ex asesor de la actual vicepresidenta de esta nación suramericana, María Alejandra Vicuña. Hay información que sale desde la Fiscalía, reacciones políticas, rueda de prensa que aparecerá en cualquier momento, por eso nos vamos hasta Quito con nuestro corresponsal Orlando Pérez para que nos ofrezca más detalles. Orlando, buenas noches. Adelante primero con la hora de la rueda de prensa y la información que se ha entregado hasta este momento a la prensa.
Hola Tatiana, buenas noches de América Latina y el mundo. Efectivamente, la noticia del día que copó la atención de los principales medios de comunicación, de la clase política, de analistas y por supuesto espacios noticiosos y de análisis en Ecuador se concentró fundamentalmente en cuál será la reacción de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña a propósito de lo que ya se informó hace un momento de esta denuncia que compromete de alguna u otra manera la imagen pública, la honestidad, digamos, de la vicepresidenta, pero que hasta el momento también tiene un añadido. El presidente de la República, Lenín Moreno, ha manifestado que existiendo entidades independientes de la justicia y bajo el supuesto de que hay irregularidades, serán los procesos judiciales y legales los que determinen las responsabilidades. Esto en términos políticos, está comentándose en redes sociales, prácticamente deja suelta o colgada, como se dice vulgarmente, a la vicepresidenta. Pero esperemos. Hasta tanto, la rueda de prensa se desarrollará en el Salón Azul del Palacio de Carondelet, donde funciona la Presidencia de la República. Toda la tarde hubo expectativa del pronunciamiento de ella. Al principio se dijo que era a las 14:30 hora de Ecuador, después a las 17 horas y finalmente hasta este momento no se ha logrado concretar esta exposición pública y la explicación de este acontecimiento. Por supuesto, ella también dijo en la mañana a un medio de comunicación radial de que esto era un manejo de pujas, de chantajes o algo por el estilo y no quedó más que esa estela de dudas sobre lo que efectivamente piensa ella y cómo va a reaccionar. Por otro lado, algunos actores políticos inmediatamente se dirigieron a la Fiscalía, pusieron su demanda y la Fiscalía al mismo tiempo abrió una investigación para conocer esta denuncia. ¿En qué consiste la denuncia? Pues efectivamente el señor Orlando, Ángel te Polillo... interrumpo en este momento. Comienza la rueda de prensa de la vicepresidenta de Ecuador. María Alejandra Vicuña. Señora vicepresidenta, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Estimados medios de comunicación, ciudadanía en general, queridos compatriotas, hoy voy a informarle al país la verdad tras la calumnia que pretende a través de una campaña sistemática afectar al gobierno y a mí en particular. Recuerden que detrás de cada calumnia y difamación siempre hay un beneficiario y en este caso habría que preguntar quién o quiénes son esos beneficiarios. La noche de ayer, en un reportaje, por cierto, muy bien planificado, de larga duración y evidentemente tendencioso y malintencionado, que incluso fue transmitido 2 veces en el mismo noticiero estelar del canal Teleamazonas, se difunde una nueva infamia en contra mía, que no tuvo por parte de la reportera ni siquiera el más elemental contraste con la persona directamente aludida. Es, por decirlo menos, cuestionable. Entiendo el rol de un periodismo investigativo, pero lo que no es aceptable es que una investigación que se dice seria cumpla o incumpla, mejor dicho, con el deber constitucional y legal, pero sobre todo ético, de contrastar la información. Pero causa asombro, sobre todo, que una persona que ha sido militante y dirigente de la Alianza Bolivariana Alfarista y de Alianza País en su provincia, a quien incluso le tenía estima, y que también hasta hace poco apoyaba públicamente la gestión de la vicepresidencia y del gobierno, y que luego de más de 5 años de haber trabajado conmigo como parte de mi equipo de trabajo por la oportunidad que se le dio en su condición de militante y activista político en el territorio, justo ahora, en estas coyunturas, realice esta declaración juramentada a partir de mentiras. No sé en qué momento perdió la brújula, aunque se sospecha ciertamente las motivaciones reales que tuvo para cometer tremendo error que deberá responder ante la justicia por mentir bajo juramento. Es totalmente inadmisible que esta persona que hasta hace poco no solo solicitaba y hasta exigía cargos públicos, contratos, préstamos de dinero y demás, ahora resulte ser el adalid de la transparencia. Aquí tengo las pruebas. Sepan, ecuatorianos, que esto no es coincidencia. El señor Sagbay, desde septiembre del año 2018, de forma reiterada, amenazó con forjar esta denuncia si no cedíamos a la exigencia de cargos.
y particularmente de gobernador de la provincia de Morona Santiago, de director provincial del IES en esta provincia. Pero como no cedimos a este chantaje, esta presión, esta extorsión, porque estamos comprometidos con la transparencia, hoy se hacen públicas estas calumnias. Estos son los chats que se han notarizado desde el día lunes anterior, incluso antes de que salga el malhadado reportaje de Teleamazonas la noche anterior. Esto está desde el lunes anterior. ¿Y por qué desde el lunes anterior? Porque ya el mismo día que se desarrolló el juicio político en contra de la ex asambleísta Sofía Espín, el martes 13 de noviembre, esta se acercó a la curul de una de las compañeras coordinadoras del bloque legislativo de Alianza País en el Pleno de la Asamblea Nacional a mostrarle que tenía en su poder una declaración juramentada de un ex colaborador que involucraba a la vicepresidenta de la República, indicando que tenía que operar como vicepresidenta de la República y del Movimiento Alianza País, tenía que operar para evitar su destitución, caso contrario lo haría público. Cuando conocí de esta información, rechacé, por supuesto, de forma contundente y además expresé claramente que haga lo que tenga que hacer, porque no solo no tenemos nada que ocultar, no tengo nada que ocultar, sino porque jamás me prestaré a acciones que no estén apegadas a la ética. Jamás participaré en acciones que no estén apegadas con la ética, que es efectivamente la bandera que siempre he levantado durante toda mi vida y la característica de mi accionar tanto público como privado. Pero ¿a quién le beneficia esta situación? ¿Quién quiere el caos político? ¿Quién quiere una crisis política en el país? ¿Quién financia a Sagbay? Aquí tengo pruebas, porque él mismo lo dice. En los documentos que se adjuntarán a la denuncia en la Fiscalía, cita textualmente que quien lo llamaba en este contexto de los líos, de los diezmos en la Asamblea Nacional, era precisamente Andrés Páez y lo que él denomina los correístas, dicho textualmente en el texto, en el documento materializado en la notaría que se hizo el lunes anterior. Ahí está el origen, sin dudas, de la extorsión, mucho antes del show mediático de anoche. Por eso presentaré la denuncia respectiva ante la Fiscalía. Jamás nadie ha condicionado ni el ingreso ni la permanencia, y menos su estabilidad laboral, a pagar ni un solo centavo. Todos los aportes para Alianza Bolivariana Alfarista y por supuesto para el movimiento Alianza País, del cual somos cofundadores, lo hemos hecho, y me incluyo en condición de militante, en cumplimiento de nuestros deberes como militantes, como consta en los estatutos de todas las organizaciones políticas, de hecho y de derecho, en el marco de lo que establece el propio Código de la Democracia en su artículo 359. Y en el caso de Alianza Bolivariana Alfarista, desde su conformación en el año 2005, los aportes siempre han sido transparentes, se ha dejado constancia de los mismos. No existen aportaciones por debajo de la mesa. A nosotros no nos financia la banca, los grupos de poder, Odebrecht y demás. Nosotros, como militantes, financiamos la acción política de nuestra organización como tiene que ser. Es evidente la campaña sistemática de desprestigio en contra del gobierno de todos, del presidente, de la vicepresidenta. Y quiero aprovechar y agradecerle al presidente de la República el cariño, respaldo y confianza que el día de hoy me ha manifestado. Y demócratas como ambos somos, serán las instancias respectivas las que determinan la responsabilidad. Aquí siempre estaremos del lado de la ética, de la transparencia y de la verdad. Buenas noches. Muchísimas gracias, señores representantes. Ahí está lo que ha dicho la vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Vicuña. De nuevo hasta Quito con Orlando Pérez, nuestro corresponsal permanente. Es lo que ha dicho, se ha defendido, dice que tiene pruebas en la mano, que va a elevar todo esto al sistema
judicial, porque lo que hay detrás de eso es toda una arremetida en contra suya y el gobierno del presidente Lenín Moreno. Orlando. Pues sí, efectivamente, como ustedes acaban de escuchar, esta es la versión que se había esperado a lo largo de la jornada, a partir de la denuncia que ayer un medio de comunicación divulgó en la noche de ayer. Y por supuesto hay dos elementos que quedan pendientes. La primera, si efectivamente se hicieron o no los depósitos de parte del ciudadano Ángel Polibio Sadyay Mejía en la cuenta de María Alejandra Vicuña cuando ella era asambleísta por la provincia del Guayas en el periodo 2013-2017. Y frente a eso también hay que considerar que la otra cosa que quedó pendiente, si esta denuncia, esta acusación que ella está planteando, se interpone, se incluye o también forma parte del proceso que abrió la Fiscalía este mismo día. Por otro lado, un dato muy importante, el político señalado por María Alejandra Vicuña es Andrés Páez, que fue candidato a la vicepresidencia de la República con el banquero Guillermo Lasso. Él esta tarde puso una denuncia también y por supuesto sería él el interlocutor de este ciudadano. ¿Quién era él? Como ya dijimos en los reportajes anteriores, él es un abogado, es decir, Ángel Polibio Sadyay Mejía, abogado que surgió las filas de Alianza País en Gualaquiza, en la provincia amazónica de Morona, Santiago, donde llegó a ser el director cantonal del movimiento para el periodo 2014-2016. Fue candidato a alcalde de Gualaquiza, una población también de la Amazonía ecuatoriana, en el año 2014 por Alianza País. Y entre el 2014 y el 2015 fue comisario nacional de policía de Gualaquiza y luego trabajó en el Ministerio del Interior. ¿Qué cargos ocupó? Asistente administrativo del 1 de junio del 2011 al 31 de mayo del 2012. Pagó una cuota, según la denuncia, de $300 mensuales y cuando pasó a ser asesor de María Alejandra Vicuña, habría pagado una cuota mensual de $1.400 desde junio del año 2012. Esto es en concreto lo que señala. Por otro lado, también hay que considerar, Tatiana, algo muy importante. En este escenario, efectivamente, la situación política se complica porque este caso, es decir, el de pago de diezmos, ya fue juzgado en la Asamblea Nacional. Se creó un precedente para algunos injusto, exagerado, pero también otros como una medida de lucha contra la corrupción. Si esto pasaría a instancias judiciales, ¿cuál es el escenario que se abre? Primero, María Alejandra Vicuña ejerce la vicepresidencia de la República. Para poder iniciar una acción penal, la Asamblea Nacional tiene que autorizar a la instancia judicial el enjuiciamiento, el procesamiento judicial de la vicepresidenta de la República. Pero esto también tiene que ser considerado por la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional, como ya se conoce, no existe en este momento en el Ecuador, así que todavía, por el momento, si no se conoce a cabalidad cuáles son o serán los pasos jurídicos y judiciales frente a este tema, pues por el momento la vicepresidenta sigue en funciones. De todas maneras, la decisión política está en manos del presidente de la República, tal como ocurrió en su momento con Jorge Glass. ¿Le puede quitar las funciones? ¿Cuáles son estas? Ella estaba al frente del proceso de reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto del 2016 y también frente al área social, que de paso, efectivamente, este momento es el más crítico por la discusión del presupuesto general del Estado para el año 2019. Por lo pronto, llegamos hasta ahí porque habrá que esperar lo que diga la justicia y, por supuesto, el pronunciamiento del presidente de la República frente a este tema, Tatiana. Mientras tanto, también es importante revisar, lo decíamos ante la audiencia, ahora vale la pena profundizar en ello, Orlando, y es la reacción de las distintas facciones políticas que particularmente hacen vida dentro de la Asamblea Nacional. Creo, por ejemplo, le quita el respaldo a la vicepresidenta Vicuña, mientras que hay otras organizaciones políticas de centro que dicen es mejor investigar, hay que esperar, así que hay matices. Desde la izquierda se dice que lo que tiene que hacer es renunciar, hacerse a un lado para que la investigación prospere. Claro, ahí efectivamente se va a evidenciar cuál es la postura, cuáles son las tensiones, las distensiones, los apuros, los ajustes que en función incluso del próximo año, que es electoral en el Ecuador, harán las organizaciones políticas. Por lo pronto, la única organización que ya ha planteado abierta y frontalmente el pedido de renuncia de la vicepresidenta Vicuña es precisamente la organización de Andrés Páez, este candidato a la vicepresidencia del banquero Guillermo Lasso, que ha estado detrás de esta acusación, según lo que mencionó hace un momento y en pocos minutos atrás la vicepresidenta. Esta organización política dijo que efectivamente para poder proseguir con la investigación, María Alejandra Vicuña debe renunciar. De los otros bloques, los pronunciamientos han sido de carácter individual, personal, no hay pronunciamientos de orden orgánico, particular o partidista. Lo que sí es cierto es que en las redes sociales, para algunas personas que generan opinión y que están en el debate político,
lo obvio, lo inmediato sería que la vicepresidenta dé un paso al costado. Claro, eso implica algunas consecuencias de carácter político que no podemos advertir todavía, pero de todas maneras hay un elemento extra para finalizar, Tatiana. Si la vicepresidenta tuviese que someterse a un proceso judicial, siempre y cuando ella sea sentenciada, juzgada, podría ser destituida de su cargo. Mientras tanto, lo que se puede especular es que tenga una licencia o que ella personalmente renuncie al cargo, Tatiana. Y en medio de todo ese escenario, la implicación política directa para el grupo, digamos, el tren ministerial cercano al presidente Lenín Moreno y para él mismo ante el manto de duda que se genera ante una situación de estas, Orlando. Claro, porque como tú bien sabes, en estas circunstancias hay una serie de tensiones también planteadas alrededor de la misma presidencia de Lenín Moreno, porque prácticamente estaría a doble fuego. Por un lado, quienes eran sus aliados o coidearios de Alianza País, los que forman el bloque de la Revolución Ciudadana, y los otros sectores de la derecha que no han apuntalado ni siquiera un solo ápice de apoyo al presidente Lenín Moreno. Y por otro lado están unos grupos de centro derecha que de alguna manera han venido cogobernando con el presidente Lenín Moreno, que han mantenido prudencial silencio. Ahora bien, esto también pasa porque en estos días, precisamente desde el fin de semana para acá, digámoslo así en estos términos, estalló otro escándalo en el sentido de que un ciudadano ecuatoriano habría comprado muebles para el hogar o la oficina de Lenín Moreno cuando se residía en Ginebra, y que esa plata habría salido de un paraíso fiscal. Y esto evidentemente también genera otra tensión, porque este ciudadano de apellido Patiño, Ponto Patiño se llama exactamente, habría sido de alguna manera un intermediario en procesos de negociación con empresas de origen asiático. Y esto también generó amplia expectativa en el Ecuador, porque frente a esa situación, particularmente dirigida al presidente Lenín Moreno, se abren otros espacios de tensión política y algunos dirigentes sociales y gremiales, así como políticos, han generado también la necesidad de discutir abierta y transparentemente estos aportes, estas ayudas económicas que habría recibido supuestamente, por supuesto, el presidente Lenín Moreno. Entonces, en este escenario, para finalizar el año, con convulsión social, manifestaciones de estudiantes, de maestros, de arroceros, de campesinos en general, el ambiente político no es favorable, y mucho más cuando aquí en el Ecuador la popularidad, la credibilidad del presidente Lenín Moreno ha caído notablemente. Muchas gracias, Orlando. Esto es parte de las implicaciones. Veremos todo lo que se sigue moviendo, porque por ahora la vicepresidenta se queda en su cargo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Tatiana. Un abrazo a todos. Muy buenas noches. La audiencia se encuentra contigo ahora en Enclave Política. Hasta entonces. Vamos a avanzar, nos vamos a una pausa brevísima en esta emisión de Es Noticia. Al volver, vamos a hablarles de México. Es Noticia México, con un hecho puntual. Un juez ordena proteger de deportaciones a migrantes, de niños y niñas y adolescentes que viajan con acudientes, con padres o madres o incluso solos. La medida se da en momentos en que el gobierno federal está en el centro de la polémica por la falta de atención y control de las caravanas migrantes. Tenemos el análisis al volver en Es Noticia. Calle, que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago tronco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido como un niño en la calle. En Noticia México, un juez federal ordena proteger a menores de edad que viajan con los migrantes. De manera temporal, el gobierno nacional no podrá continuar con las deportaciones hasta que no se garantice la seguridad de los pequeños, niños, niñas y adolescentes. La medida jurídica bloquea las acciones de Estados Unidos, del presidente Trump, para fracturar este fenómeno social. Tenemos los detalles.
Un juez federal de la Ciudad de México falló a favor de la Oficina de Derechos de la Infancia, quienes presentaron un recurso legal para suspender las deportaciones de los migrantes que viajan en la caravana con sus hijos. El juez ordena la suspensión como medida de amparo para los menores de edad expuestos a sufrir violación de sus derechos humanos mientras realizan su paso por el territorio mexicano. Frente a un proceso de deportación que no cumple con la normativa internacional, la medida provisional será aplicada independientemente del estatus migratorio de los niños y sus padres y madres. La medida podría convertirse en un respiro para los más de 900 menores y adolescentes y sus familias que aguardan por el asilo en Estados Unidos. Algunos incluso están solos. De momento, el alcalde del estado de Baja California le exige al gobierno que haga algo frente a la concentración de migrantes en la zona. Asimismo, representantes del gobierno entrante han fijado su posición ante la compleja situación. Reitero la exigencia al gobierno federal para que de manera urgente se apliquen las leyes migratorias y se establezca de manera firme y sin excepción los controles pertinentes por parte del Instituto Nacional de Migración. La futura administración mantiene una postura de respeto a los derechos humanos. Este fenómeno social pone a prueba al gobierno de Enrique Peña Nieto, que de nuevo recibe una mala calificación por su falta de atención y control de las caravanas migrantes. Paradójicamente, México es promotor de la firma del primer Pacto para la Migración Segura, Ordenada y Regular, un acuerdo que recoge 23 objetivos contra la trata y tráfico de personas, la separación de familias y el reconocimiento de los derechos de los migrantes de recibir salud y educación en los países de destino. Un pacto que será firmado en Marruecos el 10 de diciembre bajo la batuta de la ONU, a excepción de los Estados Unidos. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Luis Javier Carranca Álvarez. Él es abogado de la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas, ALAIDE FOPA, desde Ciudad de México. Luis, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Tatiana. Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Gracias a usted. ¿Qué implicación tendrá en términos concretos esta decisión judicial para que no se continúe con las deportaciones que realiza el gobierno federal de estos migrantes y no importa sus edades? Pues mira, principalmente, digamos, ¿cuál es la importancia? La importancia principalmente es que se genera una protección general de las personas, principalmente por la situación de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes migrantes, de no ser detenidos ni deportados en absoluto, ¿no? Y en un segundo nivel, digamos, genera una protección especializada para niños a partir de una orden de que se active un sistema de protección integral a niñas, niños y adolescentes para que estos sean defendidos jurídicamente por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que es un órgano especializado en México de su atención, y al mismo tiempo para que se les trate de manera adecuada conforme a su edad. Esto es lo que dice la orden judicial, pero la pregunta es, ¿me escuchas, Luis? Sí, sí. Bien, esto es lo que dice la orden judicial. En términos concretos, ¿quién se debe encargar de que esto sea así? Que el gobierno de Enrique Peña Nieto, en los pocos días que le quedan, no continúe permitiendo la presión de Estados Unidos para que deporten a estos niños y a estas niñas, estos adolescentes con sus familias o acudientes o adultos hacia sus países de origen. Pues mira, la medida, la suspensión, se dicta para todas las autoridades. O sea, es decir, el Instituto Nacional de Migración tiene prohibido detener y deportar, pero al mismo tiempo el órgano especializado, que es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, se le obliga a prestar atención, ¿no? Es decir, más allá de la prohibición que tiene Migración de detener y deportar, también se activa un órgano que es la Procuraduría y se le encarga de, primero, identificar y contabilizar a todos los niños que integren estas caravanas para después brindarles una protección adecuada e integral, ¿no? Ya sea para asistencia jurídica para los que deseen acceder a un procedimiento de determinación de condición de refugiado, pero también para protegerles especialmente contra cualquier abuso de sus derechos. Esa medida es temporal. ¿Qué se necesitaría para que fuese más ampliada? Porque estamos hablando de casi 1.000 niños y niñas que se encuentran, por ejemplo, en la zona de Tijuana y de Baja California. Una medida mayor de protección para precisamente evitar todos los riesgos en términos de su propia seguridad que puedan correr.
Pues mira, en realidad esta medida es aparentemente temporal, por así decirlo, porque es una suspensión, se llama, que es una medida que va a funcionar o estar activa hasta que el juez no se pronuncie del amparo de manera definitiva. Es decir, es una medida cautelar, por así decirlo, hasta que no exista una sentencia. Y una vez emitida la sentencia, pues ya podríamos ver que esta medida de protección sería permanente para todos los niños y niñas que integran estas caravanas. No sé si me explico, es decir, aunque por así decirlo, el hecho de que ahorita un juez se haya pronunciado en favor de la suspensión da pie a pensar que el juez muy probablemente esté repitiendo esta medida o este pronunciamiento dentro de la sentencia de fondo. Veremos lo que suceda y que sea de manera indefinida por su propia seguridad. Gracias, Luis. Muy buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches. Hasta luego y gracias. Vamos a una última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, salimos de la frontera de América Latina. Es Noticia Rusia. Nos preguntamos varias cosas. ¿Qué hay detrás de la nueva escalada de tensiones entre Rusia y Ucrania? ¿Es una provocación el ingreso de 3 buques militares ucranianos en aguas rusas? Un hecho importante para tener en cuenta, para hilar los distintos hechos. Esta noche se sabe que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, podría suspender su encuentro con Vladimir Putin en la cumbre del G20 que se realizará a partir del próximo 30 de noviembre en nuestra región, en Argentina, en Buenos Aires. Vamos a analizarlo al volver aquí en Es Noticia. En Noticia Rusia sigue la tensión con Ucrania luego del incidente naval en el estrecho de Kerch el pasado domingo, considerado por Moscú como una provocación. Desde la víspera, Ucrania se encuentra bajo ley marcial. Entre tanto, tribunales rusos envían a prisión preventiva a 12 marineros ucranianos vinculados al incidente. Se agudiza la tensión entre Moscú y Kiev luego del incidente ocurrido el pasado domingo en el estrecho de Kerch. Según las confesiones de los militares ucranianos detenidos por la Armada rusa, estos habrían hecho caso omiso a las advertencias hechas por la Guardia Costera al momento de la incursión. Siguiendo la ruta hacia la ciudad de Mariupol, a través del estrecho de Kerch, nos adentramos en las aguas territoriales de Rusia. Allí fuimos advertidos por la Guardia Costera rusa sobre la infracción de sus leyes. En varias ocasiones nos instaron a abandonar el espacio marítimo de este país. Las 3 embarcaciones ucranianas fueron interceptadas por la Armada rusa luego de cruzar el estrecho de Kerch entre el Mar Negro y el Mar de Azov, en medio de Crimea y Rusia. Las naves ucranianas tenían suficientes armas durante la incursión, por lo que fue considerado como una provocación. Después de cruzar la frontera territorial de la Federación de Rusia, vi los barcos de servicios fronterizos de Rusia e ignoré de manera consciente las peticiones de parar que provenían del arma acústica. A bordo teníamos armas de fuego y ametralladoras, lo que se asumió como un carácter provocativo. Este martes, un tribunal envió a prisión provisional a 12 de los 24 marineros ucranianos detenidos durante el incidente naval, mientras que 3 de los heridos se recuperan en un hospital.
Para el canciller ruso Sergei Lavrov, los ucranianos cumplieron órdenes de su gobierno para adentrarse en aguas rusas y provocar a la armada. Puede ser que mientras Ucrania estaba planificando esta provocación, y nadie tiene ninguna duda que esto se hizo con la voluntad y probablemente con la orden directa de sus líderes, contaba con beneficiarse con esta situación. Lavrov también indicó que seguramente Estados Unidos y Europa estarán del lado de los provocadores. Entre tanto, el presidente ucraniano Petro Poroshenko decretó la aplicación de la ley marcial en Ucrania. El estado de excepción comenzó este lunes y se extenderá hasta el 25 de enero. Además, ordenó que el Estado Mayor General adopte medidas para una movilización parcial de las fuerzas de Ucrania. Desde el Kremlin también hubo respuesta. El senador Andrei Klimov aseguró este martes que la estrategia del presidente Poroshenko es ganar votos para las elecciones presidenciales en 2019. Aseveró que no tiene otras razones para aplicar la ley marcial que garantizar su victoria política. Klimov cree que el líder de Ucrania no habría optado por un verdadero enfrentamiento militar con Rusia, ya que el equilibrio del poder militar es muy desfavorable para su país. Hay muchas preguntas por plantear con nuestro invitado, Bacén Tajeldile, analista internacional. Hola Bacén, qué placer. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Rusia cree que todo esto se debe a una provocación. De hecho, el canciller Sergei Lavrov lo que dice con toda claridad es que hay que revisar lo que pueda suceder internamente en la política interna de Ucrania para entender lo que está pasando. ¿Qué opinas tú de ello? Primero, con respecto a esto, la postura política de Poroshenko y las elecciones del próximo año. Siempre la provocación y utilizando a Rusia como chivo expiatorio le ha beneficiado a Kiev para ganar votos y apoyo, no solamente en lo interno, que hay un sentimiento rusofóbico que no solamente ha crecido en toda Europa, sino también dentro de Kiev, dentro de Ucrania en general. Ucrania que debe su nombre, su nacimiento al Imperio Ruso en el antaño. Es decir, una situación que muy bien lo ha explicado el presidente ruso Vladimir Putin cuando tuvo que argumentar por qué Crimea pasa nuevamente a ser parte de la histórica Rusia. Pero mira, hay una situación interna bastante grave en Ucrania, bastante grave, crisis económica, crisis política y obviamente se acercan las elecciones y la rusofobia ha ganado muchos adeptos dentro de Ucrania. El sentimiento nacionalista, los grupos neonazis, Svoboda, Sector Pravi, que han sido prácticamente los pioneros y la vanguardia dentro de lo que significó el Maidán, la mal llamada revolución del Maidán, que sacó del poder a Víktor Yanukovych y llevó a las posibilidades que hoy permite, a las razones que hoy permite a Poroshenko, el rey de los chocolates, así llamado, a mantenerse en el poder, a esa suerte de contradicciones y de fuerzas que permite, donde los neonazis tienen un sector bastante poderoso, un espacio bastante poderoso dentro de esa conformación. Hay una situación de crisis interna política, necesita a través de la rusofobia ganar votos con esto. Eso ha movilizado no solamente votos dentro de Ucrania, también en Polonia. Polonia se erigen como el baluarte de la rusofobia en toda Europa oriental. Fíjate que los que más están exigiendo mayores sanciones contra Rusia, hoy los abanderados que piden mayores sanciones contra Rusia es Polonia y naturalmente Ucrania no se queda atrás. Ahora revisemos los países que poco a poco dentro de la Unión Europea se han ido pronunciando. Francia llama la atención que hoy, precisamente en una bilateral, los ministros de Exteriores de esta nación, del país galo con Rusia, dicen debemos tratar de mantener la calma, la diplomacia, porque el alto nivel de militarización que hay en el mar de Kerch debe ser revisado con lupa para evitar algún problema. Sin embargo, vemos otras naciones de la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN, que apoyan a Ucrania.
Mira, se han desatado grandes contradicciones dentro de la Unión Europea. Esa es una real contradicción. Sí. De hecho, Putin le dice hoy a la canciller alemana Angela Merkel que tenga cuidado con lo que va a decir. Seguramente estará pensando en la cumbre del G20. Una Alemania presionada por Estados Unidos. Recordemos, hay bases militares estadounidenses en Alemania. Hay una posición dominante por parte de Estados Unidos frente a la política exterior o en lo que significa la política exterior de Alemania, pero hay unas fuerzas internas bastante nacionalistas en Alemania, para llamarlas así, y bastante europeístas que ven unas crecientes contradicciones y las entienden ya entre Estados Unidos, los intereses de la Unión Europea frente a los intereses de Estados Unidos, que afectan, repito, valga esta redundancia, los intereses de la Unión Europea. ¿Qué le conviene hoy a la Unión Europea? Es acercarse a Rusia, no seguir en esa política exterior que la ha llevado a la situación que enfrenta hoy en el Medio Oriente. Por ejemplo, seguir la política exterior destructiva de apoyo al terrorismo en el Medio Oriente ha perjudicado enormemente a la Unión Europea, no a Estados Unidos. Y seguir esa política de sanciones los ha alejado de grandes posibilidades de relaciones económicas, de intercambios económicos con el gigante ruso. Pero es que ese es el punto clave. Ese es el punto clave, la economía. Pero ¿qué es entonces lo que quiere la Unión Europea para que la mayoría de esas naciones, incluida la OTAN, estén apoyando a Ucrania ante una situación de estas que Rusia reitera que se trata de una provocación? La OTAN es una cosa, la Unión Europea, aunque parezca contradictorio, es otra cosa. La Unión Europea, los países, los gobiernos entienden, y cada día así lo ven más claramente, que no es positivo perjudicar las relaciones ya deterioradas con Rusia y otros países, pero en este caso particular con Rusia, y seguir esa política exterior destructiva, que es una política exterior de Estados Unidos, que nada beneficia a la Unión Europea. Eso lo entiende muy bien los países pivotes de la Unión Europea, que son Alemania y Francia. Pero el resto son países satélites. Hablar de Polonia, hablar de Ucrania, que buscan por ser parte integrante plenos de la Unión Europea y llevar allí las bases de la OTAN es otra cosa. Ahora, ¿qué es la OTAN? La Organización del Tratado Atlántico Norte es creada para contener supuestamente la expansión soviética, el miedo al comunismo en el antaño. Ya no existe la Unión Soviética, sigue existiendo esa organización que dirige no los países de la Unión Europea, que dirige Estados Unidos. Por ende, hace poco el presidente Macron de Francia estaba hablando de crear una fuerza independiente, un ejército europeo independiente al margen de la OTAN. ¿Qué significa eso? Que las contradicciones están allí, despertando, creciendo y acabando quizás con las posibilidades de Estados Unidos de mantener el control sobre la Unión Europea. Una Unión Europea que, repito, que ya entiende y ya ve la necesidad de no seguir al pie de la letra toda la política exterior destructiva que dirige Estados Unidos. Y como todos los hechos en la política no son una coincidencia ni están aislados, déjame preguntarte si es coincidente o no que esto suceda a solamente una semana del inicio de la cumbre del G20 en Buenos Aires. Esta noche el presidente de los Estados Unidos dice, ante esta situación es probable que yo no me quiera encontrar con el presidente Putin en Buenos Aires. Hay varios eventos recientes, esta es una. Y Donald Trump, que no creo que en el fondo Donald Trump esté interesado en no reunirse con Vladimir Putin. En el fondo sí lo está. Sí está interesado. Él desde un inicio, desde su campaña electoral, marcó una política de acercamiento a Rusia, que ha sido muy fuertemente criticada por el establishment político estadounidense. No quiero defender a Donald Trump acá, solo que el juego de las contradicciones y la locura que significa la política exterior de Donald Trump deja ver claramente lo que está sucediendo allí. Pero sí, está este evento, la cumbre del G20, pero también hay otros eventos más cercanos. Una cumbre de la Unión Europea entre el 13 y 14 de diciembre, muy próxima también, donde seguramente Kiev, Poroshenko, el rey de los chocolates, va a querer que se lleve allí la discusión y buscar por mayores sanciones contra Rusia, un aislamiento, pero también el año que viene. A propósito de las sanciones, me queda algo por preguntarte, son las elecciones, pero me queda algo por preguntarte en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cómo entender esta resolución que lleva a Rusia y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no la aprueba, pero le plantea el más mínimo interés
ante una situación que puede escalar bélicamente en esa región del mundo. Ya el Consejo de Seguridad nunca ha sido un espacio, y sobre todo cuando se tratan de las contradicciones entre las potencias reinantes allí, entre las potencias con poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No es el espacio para discutir eso. Lamentablemente ha debido serlo, pero ya allí se manifiesta de plano, de hecho, que el verdadero actor detrás de esa política provocativa, porque no fue otra cosa más que una provocación claramente ya descubierta, inclusive por los propios marineros, por los propios marineros ucranianos capturados, y documentos desclasificados también, no, públicos, donde tenían instrucción ir allá, entrar en mar territorial de Rusia y provocar, inclusive levantaron las armas y provocaron al ejército ruso, que tuvo que responder, porque no se trata de un país cualquiera, se trata de una potencia que necesita reafirmarse en la región. Tal vez sería mejor no responder y evitar la provocación. Las chispas están demasiado se trata de una potencia alentadas en este momento. Una potencia como Rusia, que ha sido, no solamente provocada constantemente en ese territorio, en ese espacio. Hay una estrategia detrás de todo esto. La estrategia la había definido muy bien, teóricamente la había teorizado Zbigniew Brzezinski, estratega, tanque pensante estadounidense, así autodefinido, donde hablaban de que la única forma de cercar a Rusia, y él se refería en el momento, en su libro El Gran Tablero, durante el momento de la implosión de la Unión Soviética, la única forma es irle arrebatando paulatinamente los espacios de influencia rusa, cercarlos con las bases de la OTAN y amenazar directamente a Moscú desde ese espacio. Y que Ucrania era la puerta de entrada para el dominio de Eurasia. Esa estrategia la ha denunciado muy claramente el gobierno de Vladimir Putin y la ha frenado. No puede ceder el gobierno de Vladimir Putin, debe de responder con la firmeza que caracteriza una potencia, como lo es Rusia hoy, que no sería distinta, valga decirlo, Tatiana, a lo que sería una respuesta si Estados Unidos se vería también provocada de la misma forma. Quizás sería peor la respuesta de Estados Unidos si navíos de México o de cualquier país vecino o rusos incursionan en aguas territoriales. Claro. Respondería de la misma forma. Yo creo que esa estrategia la ha frenado desde hace mucho tiempo Rusia en la región, y quizás la mayor desesperación de Estados Unidos, del establishment y de sus lacayos en la región, en Eurasia, como Polonia, Ucrania, es que ya no pueden hacer nada ante lo que significa un fortalecimiento de las posiciones de Rusia y de sus aliados en toda la región. La imposibilidad de llevar adelante esa estrategia del caos y arrebatarle a Rusia todos los espacios. Y ante el mundo, con esta reflexión te despido. Gracias, Bassem. Un placer y bienvenido siempre. Muchas gracias. Gracias también a ustedes. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.